Hola, que el Señor te bendiga. Te doy la bienvenida a tu canal Sendero Victorioso. Doy gracias a Dios por tu vida, por la oportunidad que nos da de compartir contigo la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra lectura del libro a los Corintios en su primera carta. En el capítulo 14 vamos a continuar del verso 21 al 40. Que dice así: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bien, quiero volver a hacer mención del primer versículo de este capítulo. Dice así: seguir el amor y procurar los dones espirituales. Seguir el amor. El amor debe ser reflejado en la vida de cada uno de nosotros y en la obra de nosotros como creyentes, por las operaciones del Espíritu, quien es el único que puede producirlo en nosotros, como es la voluntad de nuestro Dios. No nos cansemos nunca de procurar estos dones. Sabemos que son dados bajo la voluntad de nuestro Dios, pero mientras los pidamos con ese amor que Él quiere, serán dados para edificación de la iglesia. Pues bien, en esta segunda porción del capítulo 14 volveremos a retomar, a hablar sobre algunos de estos dones, tales como es el de profecía y el de hablar en lenguas. El apóstol Pablo usó esta porción para mostrar que las lenguas tienen como fin ser una señal de la presencia de Dios, también entre los no judíos. Por tanto, la palabra de Dios necesita ser expuesta de manera que pueda ser bien entendida. Por ejemplo, si usted está predicando la palabra y entra un no creyente,
él podrá experimentar una convicción que lo conduzca a la conversión. Pablo es muy claro cuando nos habla acerca del orden. Por ejemplo, si alguien va a hablar en una lengua, tiene que haber otro que tenga el don de interpretación. ¿Por qué? Porque es necesario que el mensaje pronunciado resulte de provecho espiritual, tanto a los creyentes como a los que no lo son. Recordemos que las intervenciones públicas deben llevarse en orden. Hablemos como intervención pública en un servicio, por ejemplo. Si alguien va a hablar en una lengua, debe esperar también un turno. No pueden hablar a la vez 2 o 3. Tiene que haber un orden especial, porque nuestro Dios es un Dios de orden. El mandato hágase todo decorosamente y con orden resume todas las instrucciones que Pablo nos quiere dar a resaltar en esta porción. Al decir decorosamente, quiere decir que debemos de hacerlo de la forma visible, aceptable y grata del desarrollo del culto de la iglesia. Al decir con orden, señala el método y el procedimiento que se han de observar en los cultos. Decorosamente indica el buen gusto que surge de la operación del Espíritu de gracia y de su hermosura. Y el orden es una característica de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.